Listo chicos, buenos días. Soy el profesor Ricardo Herrera. Seguimos con un nuevo tema en la parte de aritmética, ¿sí? Denominado aquí rápidamente números decimales. ¿Ya está? Veamos a ver lo que sigue a esta diapositiva. Bueno, nos hacemos una gran pregunta. ¿Y qué son los números decimales? Sí, decimos por acá, los números decimales están compuestos de dos partes, pues no, una parte entera y una parte decimal. Justamente la coma me hace ubicar dicha separación. Bueno, en este caso la parte entera sería el valor de 12 y la parte decimal 456, que vamos a ver cómo se lee todo este número decimal. ¿Ya está? Hay que recordar también que de estas expresiones que son la décima y la centésima. Bueno, la décima significa dividir la unidad en 10 porciones iguales, ¿sí? Es decir, una décima está expresado como 1 sobre 10 o equivalente a 0,1. ¿Sí? La centésima también, la unidad ha sido dividida en 100 porciones, en la cual la centésima es 1 sobre 100 y eso se expresa como 0,01. Ya sea como fracción o ya sea como número decimal. Y bueno, también así podemos sacar más unidades, como son de repente la milésima, la unidad partida en 1000 unidades, y la cual se expresa como 1 sobre 1000, y esto es equivalente a 0,001. 3 espacios, ya que hay 3 ceros en la parte del denominador. Bueno, también acá podemos dar una noción de la lectura de números decimales, pues no, que también es relevante al momento de leer este número. Por ejemplo, si tenemos el valor de 2,2, se lee 2 unidades, ya que está en la parte izquierda, unidades, 2 unidades, y a la derecha, como es solamente una cifra, 2 décimas. Si acá mi número viene a ser 12,23, lo leemos como 2 unidades, porción de la izquierda, y la derecha, como son 2 cifras, lo llamamos por ellas centésimas, es decir, 23 centésimas que se va a tomar de esa división. Si tenemos el siguiente número, que es 4,008, bueno, la parte izquierda siempre es unidades, 4 unidades, y la parte derecha, como tiene 3 cifras, diremos por allá que se refiere a las milésimas, ¿sí? Entonces acá tenemos ¿cuántas milésimas? Bueno, se ha tomado 8 milésimas. 4 unidades, 8 milésimas. Es la forma como se da lectura al número decimales cuando tenemos expresados de esa forma. Ahora, lo más relevante en esta parte de números decimales es cómo lo ordenamos, es decir, cómo de repente lo ordeno de mayor a menor. ¿Está? Bueno, decimos lo siguiente, dependiendo, ¿no?, del tipo de expresión que tenga. Por ejemplo, a ver, veamos. Si yo tengo por allá, ¿cómo yo ordeno dos números decimales? Dice por acá, será mayor el número que tenga mayor parte entera. Por ejemplo, pues no, si yo tengo 2,6 y lo quiero por allá relacionar de repente con 3, no sé, se me ocurre, 25, ¿cuál puede ser mayor y cuál puede ser menor? Bueno, acá basta solamente con observar quién tiene mayor parte entera, ¿sí? O sea, el valor que está antes de la coma. Bueno, en este caso vendría a ser, no podemos notar que son 2 y 3, ¿sí? El valor de 2 y 3. En este caso tengo 2, tengo 3, el que tiene mayor parte entera es 3, por lo tanto él deberá ser el mayor, hacia él debe apuntar la abertura. ¿Está? Es la forma como ubico mayor y menor, ¿sí? Siguiente caso, ¿qué pasa si ya tengo la parte entera, es la misma, y tengo la parte decimal? ¿Cómo verifico quién es mayor o menor? Bueno, dice por acá el dato, si la parte entera ya es la misma, solamente comparamos partes decimales. ¿De qué forma? Bueno, simplemente cifra a cifra, empezando por las décimas, o sea, por la primera cifra de la derecha, de la coma a la derecha, primera, segunda y así. Notamos que es esta primera cifra, él tiene 9, él tiene 3. En la primera décima, si ya noto que hay una cifra mayor que otra, significa que la relación se va a inclinar hacia esa cifra mayor, es decir, hacia la cifra 9 en este caso. Por lo tanto, será mayor 23,90 que 23,35. ¿Sí? Siempre y cuando las cifras enteras ya sean iguales, me voy a cada cifra decimal en ese orden de izquierda a derecha para saber quién es mayor y menor según cómo vayan apareciendo. ¿Sí? ¿Qué más? Por ejemplo, acá tenemos una forma de ordenarlos de números decimales. También, ¿de qué manera dice? Se pueden igualar números decimales de acuerdo a la cantidad de cifras decimales que tenga, añadiendo ceros si es que alguno tenga menos, ¿no? Por ejemplo,
quiero ordenar 3,2, 3,17, 3 y 3,168. Bueno, son los números que quiero ordenar de mayor a menor. En este caso podré decir, voy a buscar aquel decimal de estas 4 que tenga mayor cantidad de cifras decimales. ¿Sí? O sea, después de la coma, ¿quién tiene más cifras? Él tiene una cifra, él tiene 2 cifras después de la coma. Bueno, esto de acá es 3 enteros, simplemente no hay parte decimal. 3, bueno, puedo poner los ceros que necesite. Y él tiene sí 3,168. Él tiene mayor cantidad de cifras decimales, tiene 3 cifras decimales. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Que los demás que tengan menos completen esa misma cantidad de cifras decimales que tienen que ser 3. Es decir, él va a mandar 3 cifras decimales, entonces por eso que al 3 se le ha aumentado simplemente 3 ceros. Ya él, para que tenga 3 cifras decimales, era 3,17, se le aumentó un 0 más para que completen las 3 cifras. Y a él, que tenía una cifra decimal, simplemente le agregamos 2 ceros para que tenga 3 cifras decimales. Ahora sí, los 4 números tienen 3 cifras decimales. Ahora sí puedo efectuar la comparación, ¿verdad? Si me pidiesen de menor a mayor de repente ordenar, allá coloco el de menor valor, ya sabemos que la parte entera es la misma, así que lo que va a mandar es la parte decimal. Primero se colocará 3,000 o equivalente a 3 simplemente. Él es menor que quién, el siguiente, el que le continúa, bueno, acá tiene 2, 1, 1, entre 1, 1, 168 y 170, ¿quién es el que le sigue? Que va creciendo, bueno, el 3,168. Por eso se colocó aquí. 3 es menor que 3,168. El siguiente, bueno, el que habíamos comparado entre ese par, que es 3,17. Y finalmente el mayor de todos que va al extremo derecho, que será el valor de 3,2. ¿Sí? 3,168, 3,170 o 3,17 lo mismo, y 3,2. Ordenado los 3 números de menor a mayor. Es la forma como podemos ordenar, si es que no pidiesen el problema de eso. Bueno, también podemos notar una propiedad interesante que nos dice que los ceros a la derecha de un número decimal no cambian su valor. Por ejemplo, si yo tengo 0,25, necesito más cifras decimales, como ya hemos visto en el caso anterior, puedo agregar. Le puedo poner un 0 y este 0 no cambia el valor del 0,25 original. Aquí igual, pues, ¿no? 4,6 hemos visto que le hemos cambiado por 4,600. He puesto ceros a la derecha en la parte decimal y no cambia su valor. Sigue siendo la misma. De igual forma acá, pues, ¿no? 3,05 lo puedo expresar como 3,050. ¿Sí? No va a cambiar el valor si es que pongo ceros a la derecha. Otra propiedad por tener en cuenta. Siempre se puede escribir un decimal entre otros dos. Por ejemplo, acá tengo 5,4 y tengo en el otro extremo 5,5. Quiero escribir un decimal que esté entre estos dos valores. Recuerda que el 5,4 es lo mismo que 5,40 y el 5,5 es lo mismo que 5,50. Y un valor, por ejemplo, entre estos dos podría ser el 5,42. Está entre 40 y 50 en la parte decimal, pues, ¿no? Acá también tengo el 7,08 y tengo el 7,09. Quiero escribir un número decimal que esté entre estos dos extremos. Bueno, simplemente le agrego un 0, 7,080, 7,090. Entre 0,80 y 0,90, que es la parte decimal, ¿quién está entre esos dos elementos, valores? Bueno, un ejemplo podría ser el 7,083. Está entre 80 y 90, pues, ¿no? Igual acá, 6,89 y 6,9. De repente, no sé, se me ocurre aproximar a 3 cifras. Aumento un 0, 6,890 con 6, bueno, para 3 cifras le agrego 2 ceros, 6,900. Bueno, solamente para ubicar un número entre ellos, en la parte decimal tengo que ubicar un valor entre 890 y 900. Por ejemplo, 892. Significa que 6,892 está entre estos dos extremos. ¿Sí? ¿Dónde y cuándo utilizamos decimales? Bueno, en todo lo que efectuamos día a día, pues, ¿no? En este caso, de repente, cuando vemos la prueba, si está dado de esta forma decimal, 6,8 en una prueba, en un examen, de repente también, bueno, eso significa evidentemente 6 enteros y 8 décimas, ¿sí? De repente también cuando vamos a la tienda, pagamos de repente un sol con 20 céntimos, 1,2 soles, ¿sí? Y en muchas situaciones más de la vida cotidiana.
¿Y para qué nos sirven ahora los números decimales? Para poder operarlos, pues, ¿no? Por ejemplo, acá puedo trabajar con ellos bajo las operaciones principales, como son la adición, sustracción, multiplicación y división. ¿Qué pasa cuando es una adición? Bueno, ¿cómo nosotros sumamos números decimales? Bueno, para sumar números decimales tenemos que colocar una columna en estas dos cantidades, efectuar la misma columna de enteros en la porción de la izquierda, luego acá nuestra coma decimal que va a separar la parte entera, y luego en la columna derecha por allá mis números decimales, ¿no? Mis cifras decimales, ¿sí? Lo colocamos tal que calce esta coma decimal en la misma columna y a la izquierda esté la parte entera y a la derecha esté la parte decimal. Y efectuamos simplemente cada columna respectiva, pues, ¿no? En este caso, como son dos cifras, de repente puedo verlo como 3,70 y efectuar la suma de forma vertical, una suma normal. 0 más 4, 4, 8 más 7, 15, llevo 1, 5 más 3, 8 y una que llevaba 9. Y la coma decimal se sigue manteniendo en esa misma posición. Significa que la suma me va a dar un resultado de 9,54. Es como se trabaja la suma en números decimales. ¿Qué pasa si yo quiero ahora hacer la sustracción? De la misma forma, ubico los números tal que justo coincida en la misma posición columna por allá la coma decimal. Él es el que determina cómo debo ubicar a los números decimales. Bueno, ya sabemos parte entera a la izquierda, parte decimal a la derecha. Bueno, tiene la misma cantidad de cifras, así que efectúo la operación de sustracción. 5 menos 2, 3, 1 menos 1, 0 y 5 menos 1, 4. Y la coma decimal se sigue manteniendo en la misma posición. La diferencia también acá le hemos hallado como 4,03. Vendría a ser la respuesta a esta sustracción. Bueno, acá, ¿cómo se efectúa la multiplicación? Para multiplicar, dice la regla lo siguiente. Dice, en este caso, olvídate por un momento de la coma decimal. Imagina que no está. 166,386 por 8. Vamos a efectuar la multiplicación de una forma normal, como ya la conocemos, sin observar la coma decimal. 6 por 8, 48, pongo 8, llevo 4. 8 por 8, 64, y 4, 68, pongo el 8, llevo 6. 8 por 3, 24, más 6, 30, pongo el 0, llevo 3, efectúo normal la multiplicación. 6 por 8, 48, más 3, 51, pongo el 1 y llevo 5. 8 por 6, 48, y 5, 63. Perdón, 8 por 6, 48 y 5, 53. Pongo el 3 y llevo 5 en la siguiente columna. Y bueno, acá digo 8 por 1, 8, más 5, 13. He efectuado una multiplicación de forma normal, sin tener en cuenta la coma decimal. Y una vez que ya voy a dar mi respuesta, ahí sí, voy a contabilizar. ¿Cuántos espacios hacia la derecha ha corrido en este producto la coma decimal? Podemos notar de que hay 1, 2, 3 espacios. ¿Sí? Solamente acá en el multiplicando en este caso. Por lo tanto, en mi respuesta también, en mi producto también va a correr 3 espacios. 1, 2 y 3 espacios. Y colocaré ahí la coma decimal para dar mi respuesta ya como número decimal. ¿Está? Es la forma cuando trabajo un número decimal multiplicado por un número natural. La cantidad de espacio del número decimal corridos de derecha a izquierda es la misma que voy a correr en mi resultado de derecha a izquierda. Pero ahora, ¿qué pasa cuando mis dos cantidades multiplicando en multiplicador son números decimales? La misma idea. Efectuamos una multiplicación normal, sin observar la coma decimal. O sea, lo veo como si fuese 223 por 15. Efectúo una multiplicación normal. 5 por 3, 15, va 1. 5 por 2, 10 y una que llevaba 11. Pongo el 1, llevo 1. 5 por 2, 10 y una que llevaba 11. El primer producto parcial, 1115. El segundo producto parcial por 1, 223 por 1, 223, corrido un espacio derecha-izquierda. Pues no, como se efectúa una multiplicación de dos cifras. Sumo los productos parciales, 5, 3 más 1, 4, 2 más 1, 3, 2 más 1, 3. ¿Y qué es lo que hago? Bueno, contabilizo la cantidad de espacios total que ha corrido tanto en el multiplicando como en el multiplicador mi coma decimal. En multiplicando ha corrido 2 espacios y en el multiplicador ha corrido un espacio. Bueno, si sumamos acá 2 espacios y acá hay un espacio, sumamos la cantidad que ha corrido la coma decimal, 2 espacios más un espacio, 3 espacios. Es por eso que acá simplemente voy a correr al resultado esa suma, que son 3 espacios. 1, 2, 3 espacios. Para colocar la coma decimal
y dar mi respuesta en este caso como el valor de 3,345. ¿Sí? Simplemente, como te había dicho, olvida